El poder del voto. Ciclo de foros Pedagogía Electoral. Hoy, Sistema Electoral, financiación de campañas y rendición de cuentas. Felipe, bienvenido, muchas gracias. Una pregunta muy simple. ¿Qué es un sistema electoral y cuáles son en general las características del sistema electoral colombiano? Hay que partir de una base y retomo la introducción que hizo. La legitimidad en cualquier democracia definitivamente está dada por el nivel de participación y es la primera gran preocupación. El enemigo número uno de la democracia es la abstención. Históricamente en Colombia y para unas elecciones como las que tenemos ahorita, Congreso, normalmente hablamos, en el último caso fue del orden de la participación del 43%, y típicamente tenemos unos niveles de abstención de entre el 45 y el 55%. Esto quiere decir que solamente el 50% de la ciudadanía habilitada para participar está votando. Y, por supuesto, la legitimidad está dada por el nivel de participación, lo cual ha puesto sobre la mesa la discusión nuevamente, como lo hizo el año pasado con el pretendido proyecto de reforma electoral, el voto obligatorio, bien sea de manera permanente o el voto obligatorio transitoriamente como parte de un ejercicio para vincular a la ciudadanía de alguna manera más coercitiva a la participación en los procesos. Esto no solamente lo vemos en el caso del voto en la democracia representativa, sino también en la democracia participativa. Ha habido un incremento, lo hemos visto en los últimos años. La democracia participativa son esos otros mecanismos incorporados por la Constitución del 91, en los cuales los ciudadanos participan directamente en la toma de las decisiones y no únicamente a través de sus representantes. La utilización de estos mecanismos, por supuesto por diversas razones, ha tenido una incidencia muy baja. Solamente últimamente lo hemos visto un incremento muy grande en la solicitud de revocatoria de mandatos de los alcaldes y en los casos de las consultas mineras, particularmente en los últimos 2 años. Sin embargo, la historia en 25 años desde la Constitución del 91 es que sigue siendo, son mecanismos de poca utilización. Luego la ciudadanía no está participando y en efecto ese poder del voto, que es de lo que se trata todo esto, se pierde. Me refiero finalmente a un tema fundamental que está planteado en los resultados que presentaba Marcela hace un momento. La confianza en el sistema es uno de los ingredientes para incrementar la participación. Lo hemos dicho y venimos diciéndolo y fue uno de los esfuerzos que hicimos hace 2 años en ese tema. El registrador planteaba hace un momento, decía, la frase o la actitud del ciudadano que dice yo para qué voy a votar si eso no va a cambiar nada. Siempre se va a elegir los mismos, frases de ese estilo. Y tiene mucho que ver con la desconfianza que tiene el ciudadano en el proceso mismo. Incrementar la confianza en el sistema es de alguna manera un mecanismo para aumentar la participación, disminuir la abstención y hacer realidad ese principio de que todo voto vale, que es la razón de ser fundamental de la democracia. Finalizo con esto. La tarjeta electoral y la democracia no es un mecanismo para mandar mensajes, que es un tema que nuevamente, como lo mencionaba el registrador, está en las redes sociales o ha estado en la última semana. La tarjeta electoral no está hecha para eso están los medios de comunicación, para eso está el correo. La tarjeta electoral está para ejercer quizás el más importante de los derechos de la democracia, que es el derecho a elegir. Entonces, aquí el mensaje es, deje los mensajes para los otros canales y utilice la tarjeta electoral y particularmente la marcación en la tarjeta electoral para ejercer ese derecho a marcar la opción que a cada ciudadano le parezca la opción adecuada en estas elecciones. De acuerdo a las características de nuestro sistema electoral, Marcela,
cómo se financian las campañas políticas de nuestro país, porque eso también hace una diferencia respecto a otros sistemas electorales, y creo que para la gente es importante saber por qué hay reglas en la financiación de las campañas electorales. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Alejandra y a todos los que nos invitaron a estar aquí, a USAID, a Semana, por darnos la oportunidad. Pues para que la gente lo tenga claro, para que la política se pueda hacer, para que las personas puedan lanzarse a ocupar un cargo público, pues hay que tener unos tipos de gastos. Y esos gastos se financian a través básicamente de 3 fuentes, es decir, hay unos recursos que da el Estado a través de unos anticipos, hay otra plata que se da a través de donaciones y además hay una plata que tienen los candidatos, título, digamos lo que llaman los recursos propios de los candidatos. Esa es, digamos, la forma como se financia la política en Colombia. Todos además sabemos que después de que las personas logran unas votaciones X, pues hay también un proceso de reposición de votos a partir, digamos, de dinero a partir de los votos que fueron, que se presentaron para esa contienda electoral. La importancia, digamos, de una figura mixta de financiamiento de las campañas radica en que le da la oportunidad a diversos actores de intervenir en política, es decir, financiar una campaña es una forma legítima de expresar mi interés como ciudadano, empresario, donante, de que quiero apoyar el proceso político. Es un tema totalmente, digamos, es una cosa buena. Está bastante satanizada, pero es una cosa buena, financiar y apoyar los procesos de la política. Este financiamiento, en el caso colombiano, nosotros, digamos, los candidatos cuando empiezan a hacer toda su gestión electoral, a plantearnos sus propuestas y demás, empiezan a fondearse, empiezan a buscar quién los va a financiar. Lastimosamente, el tema de los anticipos del Estado tienen un problema de oportunidad, es decir, estos recursos que esperáramos fueran más recursos, en las elecciones del 2015, las últimas elecciones, el uso de anticipos del Estado fue más o menos del 0.2%. ¿Por qué fue tan poco? Pues porque se demoran en llegar estos recursos, hay un tema de trámites, de pólizas, de cuentas, de desembolsos oportunos que, digamos, generan una limitante a que el dinero del Estado llegue de manera oportuna para contribuir a la contienda política electoral. Entonces, en ese orden de ideas, el mayor monto del financiamiento en Colombia en este momento está dado por las donaciones y los recursos personales, de los candidatos. Eso representa, en las últimas elecciones de 2015, representó casi el 70% de los recursos, el 30% fueron donaciones y el resto son lo que los candidatos llaman sus recursos propios. De esa manera es que se ha venido fondeando el proceso participativo electoral en Colombia. Ahora bien, pues obviamente hay que hablar de alguien que todo el mundo lo sabe, eso es el financiamiento legal, pero también tenemos un financiamiento ilegal. Y ese financiamiento ilegal es totalmente especulativo, es decir, lo intuimos, hay proxies por investigaciones periodísticas, académicas y demás, y es que como vale tanto hacer política en Colombia, entonces hay veces la plata legal, esto estoy siendo demasiado cínica por decir que hay veces no alcanza la plata, pero realmente se involucran recursos ilegales, ya sea de economías ilegales, narcotráfico, contrabando, etcétera, o también recursos que vienen de grupos armados ilegales. Y eso entra a financiar las campañas. De ahí la importancia de saber quién financia a su candidato, quién le pone la plata a su candidato, tanto la plata legal como la ilegal, porque los mapas de poder, quien pone la plata, permítame la expresión, pone las condiciones. Entonces, los mapas de poder se configuran a partir de quiénes o cuáles son las claves en el financiamiento de estos procesos. De hecho, de eso que hoy día tengamos un debate eterno sobre la necesidad de que en Colombia tengamos claramente cuáles son los costos de las campañas, cuáles son los topes los tenemos claros, pero cuánto cuestan no. Y en segundo lugar, poder tener una rendición de cuentas mucho más oportuna y efectiva en tiempo real para que el ciudadano no se entere 3 meses después quién financió a su candidato, sino que en el momento en que va a votar sepa quién le está poniendo la plata a su candidato. Doctor Felipe, ¿por qué vale tanto una campaña política
¿Y por qué no es benéfico que sea financiada 100% por el Estado o 100% por actores privados? Esto, por supuesto, es una opinión y he tenido la oportunidad, fíjese y voy a mencionar un fenómeno que tiene mucho que ver con eso. Los gremios, sector privado y buena parte de los donantes habituales del país están afectados por una cosa que, y lo voy a llamar así genéricamente, el síndrome Odebrecht. Entonces, como llegó el síndrome Odebrecht, entonces el sector privado, legal por supuesto, está paniqueado y dice, mejor no nos metamos en las campañas políticas, punto número 1. Punto número 2, también producto de eso, el Congreso de la República expide el año pasado la Ley 1864 de agosto del año pasado, que eleva a la categoría de delito electoral 5 nuevos tipos, o 4 y medio, por decirlo de alguna manera, nuevos tipos penales, 3 de los cuales tienen que ver con la financiación de campañas. Entonces se genera para este entorno actual una situación, y perdónenme nuevamente la expresión, de paranoia. Entonces nos van a meter a la cárcel a todos los que financiemos campañas políticas o donemos a campañas políticas, cuando realmente ni es esa la intención, porque no fue la intención del legislador en sus orígenes, y segundo, porque no podemos ampliar la brecha entre lo público y lo privado. En Colombia, en efecto, pues tenemos un sistema de financiamiento mixto con unas falencias enormes en los anticipos y en la reposición, en los tiempos. Entonces hace que la financiación de campañas tenga que recurrir a unos mecanismos externos como el sistema financiero o en muchas ocasiones a plata de particulares que puede ser la puerta de entrada de la corrupción. Esa plata de particulares que después se vea en contratos. Pero si miramos la estructura del sistema como está concebido, independientemente de las falencias en los tiempos, para que haya unos anticipos y para que la plata que se gaste en las campañas se retorne vía reposición de gastos, de manera que no haya que recurrir al tercero, sino para efectos de financiación temporal. Entonces, lo mismo sucede con esa nueva ley y el hecho de elevar eso digamos, a categoría de delito algunos comportamientos. Pero por supuesto es un país que está pidiendo que las reglas sean claras y que las reglas se cumplan y nuevamente que no sea la chequera, el tamaño de la chequera el que determine el tamaño de la democracia, que es la razón de ser de los topes. ¿Para qué? Para que todo el mundo cumpla los topes, para que todo el mundo realice campañas dentro de los topes. ¿Es posible? Claro que es posible. Claro que es posible y cada día, especialmente en determinados rubros, que es en lo que más gastan las campañas, que es en el tema publicitario, cada día los costos son más bajos. Y hay que recordar, entre otras cosas, que hay normas que establecen que en el caso, por ejemplo, de radio y televisión, la utilización del espectro, el valor de esas cuñas, para usar un nombre que me entiendan, el valor de esas cuñas tiene que ser al 50% del promedio que haya tenido ese canal en los últimos 6 meses. No puede pasar de ahí. Es decir, hay una serie de mecanismos en la misma ley que buscan abaratar los costos de las campañas. Pero a mi modo de ver, y el mensaje debe ser, esa separación entre lo público y lo privado no puede distanciarse aún más, producto de toda esta paranoia de la que estoy hablando, porque el Estado está concebido y la política para que tenga la participación de todos, y la participación de todos no es corrupción. La participación de todos es, por el contrario, fortalecer la democracia y fondear, si se quiere, a través de donaciones, las distintas opciones, además en todos los espectros. De manera que yo soy consciente de la dificultad que presenta el sistema por fallas de esa naturaleza, como los tiempos, pero también creo que esa separación no se puede seguir dando y que la financiación 100% pública sin la participación de los privados probablemente sería más perjudicial que beneficiosa en esa discusión. Marcela, yo creo que existe como una intuición que puede ser al mismo tiempo un prejuicio
común, y es que quien tenga más plata es quien gana la campaña. Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Y delante de todos esos expertos le da uno como susto, pero bueno, ¿no es cierto, María? Ok, entonces, bueno, hay una cosa que es supremamente clara y es que, mira, o sea, ¿por qué queremos ganar? Es decir, ¿por qué las personas se presentan y quieren tener una curul o ser alcaldes o ser presidentes? Pues claramente, digamos, por un lado hay un interés democrático, digamos, de contribuir a la conformación del Estado y demás, pero claramente sabemos que los que llegan a esos espacios de poder pues tienen mucha mayor oportunidad de reproducir sus rentas, pero también de reproducir, digamos, unos controles territoriales y unos controles de un poder político, mejor dicho. Entonces, eso, digamos, no es que siempre es el que más, digamos, la plata no es el fin, la plata es un medio, digamos, entre más capitales económicos se muevan alrededor de digamos, de lograr llegar, de lograr ganar, pues obviamente esos capitales económicos en entornos tan complejos como el nuestro, donde tenemos grupos armados, donde tenemos corrupción, donde tenemos un déficit democrático sumamente complicado, pues obviamente, digamos, los recursos, la inyección de recursos pues genera unas probabilidades altísimas de que el que más plata tenga pues más cargos se va a ganar. Ahora bien, pero tenemos que tener en cuenta el carrusel de los recursos, es decir, las campañas se financian para ganar unos cargos públicos, esos cargos públicos toman unas decisiones, hay dos ámbitos de reproducción de capital económico para mantener el sistema político, que es la contratación pública y el clientelismo asociado, digamos, en términos de la burocracia estatal, y eso vuelve y se reproduce porque los contratistas vuelven y ponen plata ilegal para las campañas y bueno, y empezamos con estos círculos de dinero. Entonces, definitivamente no es simple y llanamente un tema de quién pone más dinero, sino que son las lógicas de un sistema político y de ciertos poderes políticos. Entonces, por eso es que es tan importante mirar el detrás de cámaras, porque no es solamente el que tenga más plata, sino cuáles son los intereses de esos recursos que se están poniendo allí, cuáles son los intereses que está persiguiendo ese grupo político y obviamente viendo quién lo financia podemos entender muchísimo de eso. En Colombia la política cada vez es más cara, cada vez lograr una curul, cada vez lograr un puesto de poder es más caro. ¿Por qué? Porque cada vez hay más puestos de poder más estratégicos para poder controlar no solamente el flujo de rentas, sino también, de nuevo, controlar las decisiones políticas que se toman en el país. Y eso ha hecho que cada vez más las campañas a Congreso sean campañas más costosas. En estas transacciones hay veces de esta debilidad que tenemos en equilibrio de poderes entre la rama legislativa, la rama ejecutiva y con la parsimonia hay veces que tenemos de los órganos de justicia. Entonces, esos desequilibrios de las ramas del poder hace que las transacciones en las tomas de decisiones se vuelvan costosas. Y yo tengo que ser congresista porque si llego al Congreso logro controlar, digamos, una serie de recursos. Entonces, no es solamente la plata, son proyectos políticos que hay detrás de los mapas de poder que obviamente encuentran en los recursos una manera eficiente de controlar el sistema político. ¿Y cuáles son esos cargos que para usted son más estratégicos y por lo tanto más costosos de acceder? O sea, ¿cuál es la diferencia de decir que hoy es así y antes no? Yo no diría tanto que antes porque ahí puedo tener problemas, pero yo diría lo que, por ejemplo, cuando uno conversa con el ciudadano común y corriente y le pregunta, le digo, bueno, ¿usted por quién va a votar a la Cámara, al Senado? Ay, no, todavía no sé, todavía no he mirado, eso es como menos importante, es más importante votar por el presidente. No. Ahí el control, el poder político que se ostenta desde la Cámara y el Senado de la República son determinantes. Y lo que nosotros podamos hacer por saber quién va a ser mi representante en el Senado y en la Cámara de Representantes es determinante para mi calidad de vida. Y las transacciones millonarias que se dan para lograr llegar a esos curules son gigantescas. Por favor, y eso no es de gratis, permítame la expresión. Es decir, hay una intencionalidad total. Hoy día, el presidente de la República requiere de altas dosis de capital político para tomar decisiones. Lo que está pasando en ese momento es muy vergonzoso para el país. 230 representantes del Congreso de la República investigados en el marco del debate de los cupos indicativos. De eso estamos hablando.
Entonces, si ustedes me preguntan a mí cuáles son las campañas más costosas, cuáles son las más determinantes y en las que tenemos que estar muy atentos, Senado y Cámara de Representantes. No es un tema menor. Es más, los señores politólogos que están aquí sentados saben que determina la capacidad, la maniobra política del próximo presidente de la República, cómo se constituye el Congreso, punto. Eso es así de sencillo. Y si para llegar ahí tengo que meter mucha plata, pues la invierto. Eso es. ¿Es necesario reformar el sistema electoral? ¿O el sistema electoral que tenemos es lo suficientemente sólido, es lo suficientemente fuerte para poder soportar la competencia electoral que se produce o que se posibilita mediante este sistema, pero que tiene que integrar y que tiene que incluir nuevos actores políticos? Esto es para cerrar porque ya nos están haciendo caras. Bueno, sí, el sistema político colombiano, el sistema electoral se tiene que reformar. ¿En honor a qué? Primero, tenemos que dar cuenta de lo complejo que es hablar hoy de democracia, no solo en Colombia, en cualquier país del mundo. La democracia es un escenario de expresión de la diversidad. Entonces, nuestro sistema político tiene que ser cada vez más capaz de representar esa diversidad. La diversidad que emerge de las expresiones sociales, ciudadanas, organizativas y demás. En segundo lugar, hay que reconocer de que la corrupción y los intereses abusivos de las, digamos, intereses particulares han intentado e indudablemente logrado capturar al Estado para poner la institucionalidad estatal a funcionar digamos, al vaivén de los intereses particulares. Ese es un segundo elemento. Entonces, tenemos una democracia diversa, tenemos una democracia retada y acechada por los intereses de la corrupción y de los intereses ilegítimos sobre el Estado. Y en ese orden de ideas, la configuración de nuestro sistema político debe ser revisada a la luz de esas dos situaciones, una positiva y retadora y otra bastante negativa. En ese orden de ideas que necesitamos, cada vez más una autoridad electoral más capaz, más fuerte, con procesos administrativos de gerencia internos fortalecidos. Vamos en esa vía, pero tenemos que meterle mucha más capacidad. Independencia y autonomía de esta instancia. Organizaciones políticas capaces de ver más allá, perdón la expresión, de su nariz, es decir, de reconocer la configuración de los actores políticos como la necesidad de cualquier democracia. Lo que hoy día estamos viviendo frente a los partidos políticos es muy grave, la falta de credibilidad, la falta, digamos, de confianza que tienen los partidos y eso nos parece menor, no es menor que una sociedad deje de creer en sus instancias de representación política y en sus organizaciones políticas. Entonces, no solamente el órgano electoral, los partidos políticos. Y coincido con el doctor Felipe, yo no sé si es la cátedra de cívica, pero sí que nos volvamos a fortalecer en un debate formativo deliberativo sobre democracia. La democracia no solamente puede ser una cosa que le digan a uno que es el poder del pueblo y que el constituyente primario, no, la gente tiene que ver la democracia, tiene que sentir la democracia. Y el sistema político es un sistema político que va a ser diferente cuando hay un sistema político dotado de reglas, de procesos y de actores que nos garanticen confianza y que nos garanticen que hay toma de decisiones legítimas ahí. Entonces, sí, definitivamente tenemos que seguirle apostando no solo a la reforma electoral, sino a la reforma política. ¿Cuándo va a poder ser eso? No sé, pero pues uno tiene que seguir creyendo que eso hacia ese camino es que hacia esa meta es que hay que apuntar.